Gloria a Dios. Vamos a la Biblia en esta hermosa hora. Ezequiel capítulo 22 y versículo, gloria al Señor, versículo 30. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ezequiel, el profeta Ezequiel, gloria al Señor, Gloria a Jesús. capítulo 22 y versículo 30. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, es una señal que usted se pone sobre sus pies y leemos la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Aleluya. la palabra así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor amado, leída, Señor Jesús. Hemos leído tu palabra, Señor amado. Ni manso toroma. Quitaramando de mansa tarama de masaya. Gracias, gracias, remanso, corremanso, teremando, le mansa. Gracias, gracias por tu palabra, Señor amado. Dios Todopoderoso, me aparto de este lugar y te dejo que tú hables a mí. Que tú hables al pueblo, Señor amado, reunido, Dios mío santo, en esta tarde. Sea usted hablando, Dios amado, aún más a mi vida ya de lo que ya me hablaste, Señor amado. De lo que ya usted trató conmigo, Señor Jesús. Que esta palabra haya cabida en la mente, en los corazones de mis hermanos en esta noche, en esta tarde, Señor. Gracias, gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor amado. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, hermano. Aleluya. El Señor me ha regalado un tema. Y el tema que el Señor me ha regalado en esta hermosa tarde está relacionado, no importa el sexo, no importa la edad, no importa el tiempo que usted lleve en la obra, no importa nada de eso. Aleluya. Lo que sí importa es que usted reconozca, lo que importa es que usted y yo atesoremos esta palabra. Aleluya. Como Dios ministró mi vida, Nenso de Masaya, así quiero que Dios también ministre su vida en esta hora. Aleluya. El tema de esta tarde es: vuelve a tu posición. Aleluya. Vuelve a tu posición. Aleluya. Vuelve a tu posición. Aleluya. Yo no sé el tiempo que usted lleve, quizás mi hermano, mi hermana, Aleluya, trabajando en la obra del Señor, en la obra de Dios. Yo no sé el desliz, el descuido, el ministerio, el don que quizás Dios le haya dado. No sé, quizás se haya descuidado. Pero en esta tarde yo quiero meditar en este tema. Bajo este tema estoy 100% seguro. Un tema que Dios me dio para compartir en esta tarde. Aleluya. Volver a la posición. Aleluya. Y la manera de introducción, hermano, hablando de una posición, estamos hablando de un puesto. Estamos hablando, en ejemplo, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que escogieran un centinela. Un centinela representa hoy, oiga bien, un profeta, un pastor, un evangelista, un siervo de Dios, incluso levantado hasta la misma congregación. Ese es un centinela para advertir al pueblo, para advertir a la iglesia de lo que está por venir. Cuando Dios quiere llamar a juicio a una persona o quiere llamar a juicio a una familia, a un hogar, siempre está el centinela de por delante y está presto para hacer lo que Dios le manda hacer. Ahora, si lo vemos en la área física nosotros, si lo miramos nosotros, cuando los soldados salen, cuando el batallón sale a patrullar o están cuidando cierto lugar, siempre todos los soldados están, oiga bien, descansando. Pero cuando descansan hay un centinela, hay alguien que está a cargo, y este que está a cargo tiene la responsabilidad de que todo el batallón, todo el grupo de los que están descansando estén seguros, estén ellos ahí bien, que el enemigo no lo vaya a hallar, oiga bien, desarmado, que el enemigo no lo vaya a hallar descuidado y vaya a hacer de ellos atrocidades. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Aleluya. Ahora usted y yo somos un atalaya. Amén. Amén. Usted y yo somos nosotros representantes
Dios. No importa la edad que usted tenga, no importa el tiempo que quizás haya llevado en el evangelio, no importa, pero Dios siempre deposita talento, Dios siempre deposita dones, Dios siempre deposita ministerio. Predico donde quiera que voy. Aquí estoy para hacer tu. No existe un sexo opuesto que diga, no, no es para mí. No es para mí esto, no se trata de eso, se trata de que cuando se habla de la vida espiritual, cuando se habla de una relación con el Señor, del Espíritu Santo, oiga bien mi hermano, usted y yo tenemos que ponernos a las órdenes de Él. Aleluya. La palabra del Señor, lo que hemos leído, la palabra del Señor dice que en el año, oiga bien, 593, oiga bien, antes de Cristo, sucedió esto, lo que el profeta Ezequiel estaba, oiga bien, ellos habían sido exiliados a Babilonia. El profeta Ezequiel y el pueblo de Israel, parte de Jerusalén y parte de Judea, habían sido exiliados a Babilonia. Es decir, que ellos estaban allí cautivos. Pero ¿qué es lo que había sucedido? Dios desde el principio, Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con Israel y le dijo que le sirviera. Le dijo que fueran fieles a Él y que Él iba a estar con ellos. Pero cuando, oiga bien, Israel o Jerusalén se encuentra en Babilonia, Israel se había descuidado. Israel empezó a portarse mal una vez más. El ciclo volvió a comenzar, porque la costumbre que tenía Israel era que por un tiempo le servía al 100 a Dios y por otro tiempo se alejaba de Él. Venía haciendo lo que Él quería, venía haciendo lo que a Él le pegaba la gana. Y en este tiempo el profeta le habla al pueblo de Israel palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ¿qué es lo que había pasado? La palabra del Señor que hemos leído dice, y busqué entre ellos a un hombre. ¿Quién está hablando en esta palabra? Está hablando el mismo Dios. Está hablando y le está diciendo al pueblo a través de Ezequiel, yo he buscado de en medio de ustedes a una persona que se pare en medio de la brecha, en medio de ellos, y haga avanza aquí para Masaya, y haga vallado. La palabra del Señor dice, y yo no lo he encontrado. ¿Qué está pasando con ustedes? Aleluya, poder. Es lo que la palabra del Señor está diciendo. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel en ese tiempo? El pueblo se estaba pervirtiendo, estaba pervertido. Hay un sinnúmero de pecados que Dios le señala a Israel. Primero lo que le dice es ciudad de asesinos. Segundo le dice ciudad de idólatras. Segundo lo que le dice es que los padres, oiga bien, despreciaban a sus hijos. Los hijos estaban despreciando también a sus padres. Oiga bien, los hombres obligaban a las mujeres a tener relaciones sexuales. Oiga bien, en su periodo menstrual. ¿Qué es lo que estaba pasando? Las viudas estaban siendo abusadas. Las mujeres estaban siendo forzadas. Había un pecado terrible en el pueblo de Israel, en el mismo pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Había un costumbre en ellos que levantaban falsos testimonios contra sus hermanos. Venían, los acusaban, los apedreaban y los mataban. Y esa era la rotura, esa era la brecha que Dios estaba diciendo, que no había encontrado un hombre, no había encontrado un siervo o una sierva en ese tiempo que se parara en la brecha. Poderoso Cristo. Eso es lo que se refiere. Aleluya, poder de Dios. Ahora cuando Él dice, yo he buscado un hombre entre ustedes que haga vallado, que se pare en la brecha. Oiga bien, el vallado es como una fensa. Es como una fensa, es como un muro. Es como esa pared. Si a esa pared le abrimos esa puerta, hay una rotura. Hay una rotura. Ya no hay seguridad. Ya no hay pureza. Ya no hay nada bueno ahí, porque el enemigo fácilmente puede entrar hacia nosotros. Pero si nosotros cerramos esa puerta o nosotros ponemos un vigilante en esa puerta, oiga bien que usted y yo vamos a estar seguros aquí adentro. Va a haber palabra de Dios seguro aquí adentro. O si esa puerta está cerrada, habrá presencia también de Dios acá. Aleluya, Es poder lo de que la palabra nos enseña. Aleluya, poder de Dios. Había una rotura. ¿Cuál era la rotura? Era el pecado. El pecado del pueblo de Jerusalén. Era el pecado. Y Dios está diciendo, yo he buscado a un hombre. Yo he buscado a un hombre que haga vallado. Yo he buscado a un hombre que se pare en la brecha. Y yo no lo he encontrado. Es lo que está diciendo Dios. Ahora,
Esto es algo tan, hermano, excelente. Una palabra que se actualiza a nuestro tiempo. La palabra del Señor se actualiza a todos los tiempos. A todos los tiempos, a todas las edades. Quizás no estamos viviendo, o esta palabra quizás lo que voy a decir era para Israel, pero la palabra también es para mí. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo en el pueblo del Señor? Muchas veces, hermanos, recibimos un don, un talento, o hemos sido llamados, o cuando llegamos al Evangelio, le decimos a Dios: te voy a servir hasta la muerte, te voy a servir a capa y espada, te voy a servir aunque quizás no tenga que comer, pero sí, sin duda alguna, hay momentos donde llega que uno quiere tirar la toalla. A mí me ha pasado, y déjeme decirle, eso es de humano, eso es de humano, y aún eso es de siervo de Dios, sentirse débil, sentirse que ya no puede, eso es de hombre de Dios, pero es de hombre de Dios también, reconocer la independencia de Dios hacia nosotros. Eso es de hombre de Dios. Porque muchas veces nos señalan y decimos: bueno, y no es que estaba cantando, y ahora que te está pasando. La Biblia a mí me manda y dice: ve y restábrale con espíritu de mansedumbre, ve y anímalo. Es lo que la Biblia dice. El Señor me daba este tema y decía: vuelve a tu posición. Vuelve a tu posición. Aleluya. ¿A dónde estaba usted el año pasado? Aleluya. ¿Dónde estaba hace 3 años? ¿Dónde estaba la semana pasada? ¿Y dónde quiere estar hoy? ¿Dónde usted quiere estar mañana? ¿Dónde quiero yo estar mañana? ¿Será que sueño con verme más adelante en un futuro, en un ministerio? ¿Será que sueño yo con ver una iglesia más grande que esta? ¿Será que yo me veo ministrando en la iglesia, en el altar? ¿Será que me veo predicando en que sea en la calle? Ese es el sueño, ese es el sueño. Y con eso que Dios cuenta con usted y conmigo. Eso es lo que le está pidiendo. Cuando hablamos, hermanos, hablamos de una ciudad, hablamos también de un pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad actual que vivimos? Hay idolatría a morir, hay homosexuales, hay lesbianas, hay asesinatos, hay abortos. Oiga bien, hay violaciones de menores de edad, padres violando a sus hijos. Oiga, personas casándose con animales. Oiga, la idolatría se ha incrementado. Y a veces el pueblo del Señor estamos dormidos. A veces no queremos predicar de esto. A veces no queremos hablar de esto. ¿Por qué? Porque los hemos acomodado. ¿Por qué? Porque dejamos el puesto donde Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el lugar donde nosotros estábamos antes se lo dejamos quizás a otro. Y el que lo tomó quizás no lo preparó como usted lo tenía preparado. Es usted. Cuando Dios dice: yo te he llamado a ti, avanza aquí, Maramasaya. ¿Sabe? El Señor me decía en la madrugada: dile a la iglesia que yo tengo propósito con ellos. Dile a ellos que yo tengo propósito con ellos. Hoy a las 2 de la mañana el Espíritu Santo me decía: dile que yo tengo propósito con ellos. Limanza, me ministraba tanto el Espíritu Santo y me decía: dile, yo sé que para alguien viene esta palabra. Dile que yo tengo un propósito con ellos. El propósito de Dios no es que solo usted se venga y se siente ahí. No, ese no es el propósito de Dios. No solo es ese. El propósito de Dios no solo es salvar su alma, no solo es salvar su familia. El propósito de Dios es que usted se levante y le diga al Señor: Señor, envíame aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor. El Dios está, avanza aquí, Maramasada y Caramasemalaya. Él es el que está esperando que usted diga: Señor, aquí estoy. Para Él empezar a obrar. Si usted no lo hace, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Va a ser bien difícil, muy difícil. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nosotros hemos descuidado la área. Quizás hemos descuidado el talento, el don, el ministerio que Dios nos ha dado. Quizás por una crítica, por palabras, por debilidades. Mi hermano, en este tiempo no es de vivir una vida a medias. Imagínense los profetas, los apóstoles. A mí me impacta tanto cuando leo la historia de Andrés, uno de los apóstoles. Murió crucificado. Y dice la palabra que Andrés hasta el último suspiro en la cárcel en la cruz dejó de predicar. Aún estando crucificado, aún estando él golpeado, aún estando clavado él ahí en la cruz, pero
mientras había aliento de vida en su boca, en su cuerpo, él estaba diciendo: un día Dios le va a tomar en cuenta esto. Un día él está diciendo: el Dios que ustedes crucificaron, ese Dios va a venir y ese mismo Dios lo va a juzgar. Ese mismo le estaba diciendo, ese Dios también le llama arrepentimiento, le llama para perdonar su pecado. Ese mismo Dios les está diciendo a ustedes. Esas eran las palabras de Andrés, Aleluya. crucificado en la cruz. Poder de Dios. Es tan terrible, mi hermano. A veces llegan momentos difíciles en nuestra vida, que a veces no queremos seguir, pero está bien, está bien. Lo que no está bien es que usted se quede sentado. Lo que no está bien es que usted se quede allí anclado y diga: yo ya no puedo. Lo que no está bien es que usted diga: yo ya no puedo, yo ya no tengo fuerza. Porque es que no es con su fuerza, es con la de Dios. Si fuera por mi fuerza, hermano, hace años yo ya hubiera tirado la batuta. Si fuera por mi fuerza, yo ya no estuviera aquí. Pero es que como yo camino de la mano de Dios, yo camino confiando en que Dios va a proveer. Yo confío en la manzanita, la manzana, yo confío en que Dios, Él tiene el control de todo. Poder de Dios, sí, Señor. Es así que tenemos que caminar. Vuelve a tu posición. Vuelve a tu posición. Tenemos que volver a esa posición donde Dios nos ha puesto. Poder de Dios, sí, Señor. Dios no te puso en un lugar donde tú estuvieras sentado, que te acomodaras. Dios no te ha llamado a eso. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a predicar su palabra. Dios te ha llamado a que te levantes como un sacerdote de casa, como una ayuda idónea, como una mujer, hoy también ministra del evangelio, predicadora que presenta la doctrina de la sana doctrina con poder, con gloria, con autoridad. Dios a eso nos ha llamado a nosotros, sus hijos de Dios. A eso nos ha llamado. Él no nos ha llamado a que nos acomodemos. Poder de Jehová, aleluya. Cosas fuertes que pasaban en el tiempo en Babilonia, cosas fuertes. A mí me impacta tanto que en ese tiempo Dios dijo que no había encontrado a nadie. No había encontrado a nadie. Pero años después sucedió la profecía que se había prometido en Apocalipsis. Oiga bien, 3:20. Cuando el hombre pecó, le falló a Dios, Dios le dijo que de la simiente de la mujer iba a venir su salvación. Se cumplió eso, así se cumplió en Jesucristo. Jesucristo vino a pagar un precio a la cruz del Calvario. Jesucristo vino a dar su vida por usted y por mí, por la sociedad completa. Mi esposa decía algo en una enseñanza que estaba dando ayer. Decía algo tan importante: Dios nos ama y Dios ama al mundo entero. Ama al mundo entero. Pero Jesucristo vino a dar su vida, sí, pero Él se fue. Ahora, ¿quién está encargado de seguir predicando este evangelio? Aleluya, poder de Dios. Usted y yo somos los responsables de que este evangelio siga caminando. Usted y yo somos responsables. Usted no sabe que quizás que por su culpa hay muchos que se están yendo al infierno. Usted no sabe eso, no se ha puesto a pensar si Dios le ha dado un ministerio, si Dios le ha dado palabras, si Dios le ha dado que a usted lo va a levantar y usted se ha acomodado. Quizás por su culpa, quizás por mi culpa, se estén yendo muchos al infierno. Quizás por mi culpa algunos no estén congregándose, quizás no estén en la vida íntima con el Espíritu Santo. Es algo, hermano, que usted y yo tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos responsables de este evangelio, de seguirlo predicando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hacemos un pacto tan bueno, un pacto tan hermoso con Dios, pero cuando hacemos estos pactos a veces nos olvidamos. Pablo le dice a los efesios: es necesario que yo les predique a ustedes y les diga las mismas cosas siempre, porque a ustedes se les olvidan las cosas. ¿Es no muy cierto? No es muy cierto. Se predica una palabra aquí, oímos otra palabra allá, pero pasa una semana, pasa un mes y ya no nos acordamos. Ya se nos fue todo de aquí. Es por eso necesario que la palabra la sigamos predicando y se nos siga predicando y enseñando, porque nosotros somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Nos olvidamos nosotros. Poder de Dios, aleluya. Quiero entrar en materia con esto. Gloria a Dios. Como número uno, te están buscando. Aleluya. Te
buscando porque te ha desertado. Aleluya. Porque te ha desertado. El tema, no se lo olvide, vuelve a tu posición. Y cuando habla de volver a una posición es porque se ha ido de donde Dios lo puso. Se ha alejado de donde Dios lo puso. Se alejó de donde Dios lo llamó. Se alejó. Y Dios te está buscando. Dios te está diciendo, vuelve a tu posición. Dios te está buscando como número uno. Encuentro en Génesis capítulo 3 y versículo 8. Dice la palabra: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oiga bien, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿De quién está hablando la palabra del Señor? Está hablando de Adán y Eva. Cuando Dios hace el pacto, cuando Dios hace oiga bien, el universo completo, lo ordena. Dios forma todo lo que nosotros miramos. Formó al hombre, formó a la mujer. Dios tiene planes con nosotros y propósitos. Pero si nosotros lo descarriamos, si nosotros dejamos el puesto, el lugar de donde Dios nos ha llamado, nosotros vamos a ir en decadencia. ¿A qué voy con esto? Dios nos está buscando. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, la palabra del Señor dice que Adán tenía una orden y era que no podía comer, oiga bien, del árbol. Gloria a Dios. Oiga bien, de todos los árboles podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, él no podía comer. Él no podía comer. Incluso él podía comer del árbol de la vida porque estaba en el huerto. Él podía comer. Él podía comer. Pero el que no podía comer era ese. Ahora, ¿qué voy con esto? La serpiente que representa a Satanás, tan astuta, le dice a la mujer: oye, con que Dios te ha dicho que tú no debes de comer de ninguno de los árboles. Oye, es que Satanás siempre va a buscar algo para entablar una comunicación con alguien, ya sea hombre o sea mujer. Satanás es astuto. Es astuto. Es astuto. Y el problema de Eva fue que le puso cuidado y empieza a hablar con ella. Empieza a hablar: no es que no vamos a comer. Dios dice que de todos comamos. Del que no podemos comer es del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando dice esto ella, la palabra del Señor enseña claramente. Voy rápido, porque esto es mucho, mi hermano. Esto es mucho y yo quiero avanzar. Usted sabe esa historia. A lo que quiero llegar es que cuando esta mujer come el fruto no pasa nada. Porque el pacto de Dios no era con la mujer, sino que era con Adán. Era con el hombre. Era con él. Pero Satanás necesitaba a alguien para poder llegar a donde estaba Adán. El problema de ella fue que coqueteó. Si lo representamos hoy, coquetear con el pecado, sea hombre o sea mujer, no podemos coquetear. ¿De dónde ha llegado la debilidad? ¿O a dónde nos llega la debilidad? Tenemos que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado. Demasiado cuidado. Satanás no está buscando edades, hermano. Satanás no busca caracteres. No. Él lo que quiere es, oiga bien, quitarle la felicidad que usted tiene, quitarle la salvación. Lo que él no quiere es que usted llegue al reino de los cielos. Oiga bien, él conoce donde usted y yo vamos a ir, porque de allá él fue derribado. De allá él fue derribado. La palabra del Señor es tan clara. Pero una vez que Adán come, él se da cuenta que está desnudo. Y cuando oye la voz de Dios, él empieza a correr. Él dejó la posición donde Dios lo había puesto. Cuando oye la voz de Dios, él empieza a correr de un lado y para otro. Empieza. Y dice la palabra que se hicieron como hojas de higuera. Se hicieron delantales para cubrirse su vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Cuando nosotros hemos dejado el puesto donde Dios nos ha llamado, o donde nosotros debemos de estar. ¿Qué es lo que pasa? A veces ponemos pretextos. A veces ponemos peros. A veces podemos decir: hermano, es que no era conmigo. No, es que es con nosotros. Es que la palabra es con nosotros. Es con nosotros. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y no se ha equivocado, ni se va a equivocar. Aleluya. Es con nosotros. Sí, Señor. El trato de Dios es con nosotros. Es con usted. Amén, Es conmigo. Poder de Dios. Yo no he venido a predicar esas sillas, hermano. Aleluya. No están locos. Aleluya. Solo los locos
a usted y a mí. Aleluya. La palabra nos está hablando. Vuelve a la posición que Dios antes te tenía. Aleluya. Vuelve. No es fácil, sí. No es fácil, es muy cierto. Pero tampoco, oiga bien, no es imposible. El hombre empieza a correr y le tuvo miedo a la voz de Dios porque él estaba desnudo. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros lo hacemos por una o B razón. Equimotivo. Ahora, encuentro a un hombre muy usado por Dios. Pero antes de pasar a este siguiente punto, es cierto, en ese tiempo era como el hombre que Dios hizo el pacto. Pero en el tiempo de la gracia, que es el cual estamos viviendo, Dios ha levantado mujeres. Aleluya. Tenemos a María Magdalena, Amén. que fue una mujer, fue la primera que corrió al sepulcro a buscar el cuerpo del Señor. Tenemos, oiga bien, a María, también la hermana de Lázaro. Tenemos a ella. Oiga, mi hermano, nosotros tenemos a Dorcas. Y si yo le empiezo a nombrar mujeres que le han servido a Dios y que han tenido ministerio en el Antiguo Testamento, tenemos a Rahab. ¿De dónde viene Rahab? Que en la Biblia es mencionada aún, en los valientes, en los héroes de la fe, es nombrada. Aleluya. Sí, Una mujer, oiga bien, hablando lo que es real, una mujer prostituta. Una mujer prostituta nombrada en la Biblia, en los valientes. Bendito sea Dios. O sea que no importa de dónde usted haya venido, no importa cuál sea su descendencia, cuando usted llega a los pies del Señor, usted corta toda maldición ahí generacional y le dice al Señor: yo te voy a servir. Y de ahí para allá empieza una nueva generación. Y ahí comienza. Bendito Si yo le sea hablara de Esther también, Dios. si le hablo de Ruth, todas ellas, Ruth la moabita. Oiga bien, ¿quién era? Los moabitas, ¿quiénes eran? Unos grandes asesinos. Asesinos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Dios está buscando mujeres que se paren en la Gloria a brecha, Dios. que le digan al Señor: aquí estoy, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y yo creo que Dios lo seguirá haciendo. Encuentra a un hombre con grandes debilidades también. Y la palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes, es el profeta Elías. Amén. El profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 al 9 dice: y se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, oiga bien, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué había pasado con Elías? Lo dije hace un momento. Tener debilidades es de hombre de Dios. La Biblia dice en Santiago, en Santiago si no me equivoco, y si no usted sabe lo mejor, que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones. O sea que Elías sentía deseo, oiga bien, de pecar. Elías sentía hambre. Elías sentía ira. Elías sentía necesidad de tener una familia. Elías tenía todo, hermano, las necesidades o las afrentas que usted y yo tenemos. Y la palabra dice que Elías oró para que no lloviera. Amén. Y no llovió. Así es. Oró para que lloviera y llovió. La palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que Elías vino la gloria de Dios con la viuda de Sarepta de Sidón. Oiga bien, la palabra dice que Elías, Dios lo usó para resucitar. Oiga bien, los muertos. Aleluya, santo. La palabra del Señor dice, oiga bien, que fueron 850 profetas los que mató en el monte Carmelo. Así es, aleluya. Oiga la palabra del Señor. Un hombre usado tremendamente por Dios. Pero ¿quién lo puso a temblar? ¿Quién lo puso a temblar? Una mujer, Jezabel. Jezabel, que le dijo:
Oiga, que así me hagan a mí, le dijo. Que así me hagan, le mandó decir Jezabel. Que así me hagan a mí. El día de mañana, si yo no te he puesto como a uno de mis profetas, como tú lo hiciste con ellos. Esa fue la palabra que le mandó Jezabel a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Tuvo miedo y salió corriendo. Dejó su puesto. Dejó su puesto. Una palabra en nuestra vida espiritual puede hacer gran diferencia. Si nosotros la atesoramos, si nosotros descuidamos el oído espiritual hacia Dios, si nosotros descuidamos nuestra vocación, si descuidamos el ayuno, la oración, el congregarnos, si nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros, mi estimado hermano, nosotros corremos peligro. Es tan necesario, mi hermano, que usted y yo seamos sinceros con el Señor. Cuando llegue esa debilidad, dígale al Señor: yo soy consciente que te necesito. Yo soy consciente que yo dependo de ti. Yo no tengo fuerza, pero yo no quiero abandonar el puesto. Yo no quiero. Yo te he prometido servirte y yo quiero seguirte sirviendo mientras haya aliento de vida. Pero necesito que tú interrumpas en la necesidad que estoy pasando. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Aquí está un hombre que le está hablando como testimonio. Amén. He visto la gloria de Dios como no tiene idea en mi familia. Pasando necesidades, pasando momentos difíciles. Lo he visto y he visto la gloria de Dios en mi familia. Amén, amén. He visto el poder de Dios en mi familia. Aleluya. Ha sido de una gran bendición. Aleluya. Elías dice que corrió a esconderse y no se fue ahí nomás. 40 días y 40 noches. Él caminó lejos. Se fue para el monte Oreb, al monte de Dios. Habían dos objetivos: huyendo de ella y buscando también de Dios, la misericordia de Dios. Pero él abandonó el puesto, porque para buscar a Dios no era necesario que se fuera al monte Oreb, porque allí le había dado la victoria. Oiga bien, con los sacerdotes. 850 sacerdotes había degollado ahí. Ahí estaba el poder de Dios con él. No era necesario que corriera allá, porque allí estaba Dios con él. Pero el miedo muchas veces nos pone a temblar. Poder de Dios, aleluya. Sigamos adelante, iglesia. Aleluya. Vamos, fortalezcámoslo más. Amén. La presencia de Dios hay que amarla, hay que desearla, hay que Aleluya, buscarla, poder. hay que vivir con ella. Aleluya. Hay que ser cristiano en la casa, hay que ser cristiano en la iglesia, hay que ser cristiano en el trabajo, hay que ser cristiano también en la tienda donde nosotros vamos. Que la gente diga y que el mismo diablo diga: lo he buscado por todos lugares, pero no le he encontrado debilidad alguna para que pueda caer. Aleluya. Eso debe de ser así. Amén, Señor. Dios es tan lindo, mi hermano. Este hombre vio la gloria de Dios de una manera muy especial. Literalmente, Dios nos está buscando para ser un vallado. Poder de Dios Dios. nos está buscando para ser un vallado. ¿A qué se refiere la palabra vallado? Según lo que dice Éxodo capítulo 32 y versículo 32, Moisés le pide a Dios que lo borre del libro. En otras versiones está diciendo la palabra que que Moisés le dice a Dios que lo mate, que lo borre del libro de la vida, que borre su generación, que nadie se dé cuenta que existió un hombre llamado Moisés que libertó al pueblo de Israel. Si Dios no perdonaba al pueblo de Israel el pecado que habían cometido. Recientemente Dios había sacado a Israel de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, al monte de Dios. Cuando Moisés sube a recibir los 10 mandamientos, el pueblo, oiga bien, volvió atrás. Es decir, le dijeron a Aarón: oye, Moisés se tardó demasiado. Por eso que dice la palabra que el pueblo sin palabra se desenfrena. Es necesario que el que esté al frente, el atalaya, el líder que esté adelante, esté conectado con Dios y esté trayendo palabras siempre al pueblo. Porque si no, el pueblo se corrompe, se pierde y hay pecado dentro del pueblo. Es lo que dice la palabra. Y le dijeron a Aarón: haznos un Dios, haznos algo. Cabal. Dijeron: danos las argollas, los aritos, las cadenas, los anillos, todo lo que cae de
Egipto y yo lo voy a hacer. Empezaron a tallar todo aquello. Hicieron el becerro de oro. Moisés cuando bajó sintió ira. Y de la ira que traía Moisés, hermano, dice que tiró las tablas y fueron rompidas. Fueron rompidas. Ahora, volvió a subir Moisés al monte y le dijo: oye Dios, ten misericordia del pueblo. Y si tú no vas a tener misericordia, si tú no lo vas a perdonar, bórrame a mí. Bórrame, como en otras palabras, bórrame del mapa. Borra mi historia, borra mi familia, borra todo lo que tengas que borrar. Moisés no era cualquier hombre. Moisés era un hombre que tenía un conocimiento terrible. Era un hombre que sabía 14 oficios. 14 oficios. Un hombre preparado en el desierto. 40 años para volver nuevamente a Egipto a traer al pueblo. No era cualquier hombre. Él fue preparado para trabajar en la sociedad. Quizás usted ha sido enseñado o ha sido preparado, pero el propósito de Dios no solo es que usted trabaje afuera. El propósito de Dios que usted y yo es que trabajemos en la obra del Señor. Amén. Que marquemos la diferencia. No solo es allá afuera para ser visto, sino que adentro internamente decirle al Señor: te necesito y necesito hacer tu obra, pero necesito que vayas conmigo. Amén. Gloria a Yo Dios. se lo Moisés se lo dijo a Dios y Dios lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Para eso Dios nos está buscando. Aleluya. Amén. Sí, Para sí. que hagamos un vallado igual que Moisés. Aleluya. Igual como lo hizo Moisés. Amén. Moisés se puso en la brecha. Oye Dios, similitudes. Que Dios estuviera ahí. Yo le dije a Dios: si no vas a perdonar el pecado del pueblo, bórrame a mí. Eso es hacer vallado. Amén. Eso es pararse en la brecha. Gloria a Dios. Eso es pagar el precio por las almas, pagar el precio por la iglesia. A esto le va a tocar vigilar, ayunar, orar, congregarse, visitar, llamar por teléfono, muchas veces quedarse sin ni un centavo en la bolsa por ayudarle a alguien, por ir a traer a alguien. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algo tremendamente. Hace como 2 años aquí en Estados Unidos, usted va a decir en Estados Unidos, sí, pasé un momento difícil. No tenía ni carro yo. No, hace como 3 años creo. Por ahí. No tenía ni carro. A manera de testimonio, hago un paréntesis. Andaba un carro prestado y yo andaba trabajando tremendamente en la obra. Me ha gustado trabajar. Soy hijo de pastor. Soy hijo de pastor, para los que no sabían. Poder de Dios. Aleluya. Y hemos trabajado en la obra del Señor. Donde yo vivo, teníamos el costumbre nosotros, quizás el hermano Simón se le va a acordar, quizás yo nunca lo dije o tal vez él no lo haya escuchado. Un hermano llamado Felipe me presta un carro para que yo anduviera, lo andaba yo siempre. Y en las madrugadas por ese lugar de Edgewater, recuerdo bien, en un mes como este, octubre, nosotros teníamos la costumbre de ir a orar en las madrugadas, a las calles, a orar. Hacíamos 3 grupos, íbamos a orar. Y yo recuerdo, y yo no me di cuenta que el hermano me dio el carro sin gasolina, solo apenas un poquito. Y yo el siguiente día me fui en la madrugada a orar. Y era casi como 1 hora y media, 1 hora para orar y luego lo que regresaba. Cuando yo voy por el puente pasando Edgewater ya para Nápoles, yo iba para el trabajo. Cuando yo voy por el puente, yo veo que se me prende el piloto de la gasolina. Y yo le dije: Señor, ¿y ahora? Recientemente habíamos terminado de construir un templo en El Salvador. Mi esposa todavía estaba allá. Y yo le dije: Señor, tú tienes que hacer algo. Tú no me vas a dejar en vergüenza. Amén, hermano. Tú no lo puedes hacer, Señor. Y yo paré el carro, hermano, ahí, pasé el puente, paré el carro y dije: Señor, haz algo ahorita. Haz algo, Señor. Hermano, yo cerré los ojos y empecé a orar. Cuando yo termino de orar y abro mis ojos y veo el tablero, no veo al piloto, veo que la aguja, oiga bien, la aguja estaba full. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Dios me llenó el tanque de gasolina en ese puente. Dios lo hizo. Aleluya. Amén. Dios lo hizo. Yo a ese que le sirvo he visto la mano de Dios. No solo de una manera. Amén. Amén. No solo de una manera. Poder de Dios. Pero muchas veces Dios va a esperar
Amén. que el agua te llegue aquí. Amén. Pero no va a esperar que el agua te entre a la boca ni a la nariz. Bendito. La va a pasar del cuello. Va a pasar que ya casi te está ahogando, pero no. Él sabe hasta dónde usted tiene capacidad. Aleluya, amén, amén. Él sabe porque las pruebas no van a llegar para Aleluya, destruir. sí, Las pruebas van a Señor. llegar para afirmarnos más a nosotros. Sí, Señor. Para eso van a llegar las pruebas. Aleluya. Las pruebas no es para que corramos de la iglesia para el mundo. No es para eso. No es para que corramos a sentarnos. No es para eso. Poder de Jehová. Es para que nosotros nos paremos más firmes y digamos, Señor, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que responde por mí. Yo lo tengo Aleluya, amén. y Sí, lo he Señor. visto de muchas maneras. Sí, Señor, aleluya. Poder Es lo de que está pidiendo Dios, hombres que hagan vallado. Amén, Señor, aleluya. Literal, Dios está buscando para que usted y yo nos paremos en la brecha. Tenemos al profeta Jeremías, un profeta llamado Llorón. El profeta Jeremías Llorón. Lo llamaban el Llorón, ¿por qué? Porque era un profeta que Dios le daba palabra para el pueblo, para Jerusalén, para Judea, para Israel. Y siempre que le daba palabra, el profeta se lo decía y se lo decía llorando, llorando. A mí me impacta tanto en Jeremías, dice, en Jeremías 13, 17, dice: oh Israel, si ustedes no atesoran el llamado, la exhortación de Dios, mis ojos se convertirán en fuente de agua. Se van a deshacer mis ojos de tantas lágrimas. El profeta, ¿qué estaba pasando en Israel en ese momento? Igualito, se había corrompido. El ciclo había vuelto a suceder. Había vuelto a suceder. Siempre volvía al pecado el pueblo de Israel. Poder de Volvía al pecado. Es tan tremendo, hermano, cuando hablamos de hombres que hagan vallado. Aleluya, poder de Ahora, yo quiero ir terminando. La palabra del Señor dice que Él está buscando hombres que se paren en la brecha. Aleluya, sí, Que Señor. usted y yo volvamos a la posición donde nosotros estábamos. Amén, amén, Señor. Que no nos descuidemos, que no sigamos acomodados. Poder de Dios, sí, Señor. Número 2, ¿dónde estás hoy? Aleluya. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde estuvo el mes pasado, el año pasado, hace 3 años? Poder. ¿Cómo le servía a Dios? ¿Cómo estás hoy? Aleluya. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? Aleluya. ¿Cuál es? Hay algo que me impacta tanto y es la historia de Jonás. Jonás. En Jonás capítulo 1 y versículo 3 dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su precio entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. A usted y yo se nos ha encomendado una tarea, y es predicar el evangelio. Aleluya. Es ser testigo de Dios. Aleluya. Es Amén. marcar la diferencia. ¿Qué Aleluya. pasó con Jonás? A Jonás se le dio, oiga bien, una orden. Se le delegó a él que él tenía que ir a Nínive a predicar. ¿Qué era la ciudad de Nínive? La palabra la describe como una ciudad corrupta. En la ciudad de Nínive, ¿qué estaba pasando? Era similar. Algo para que usted tenga idea. Lo de la ciudad de Nínive, la palabra del Señor dice, la historia dice, que las mujeres embarazadas las cortaba, las desollejaba, le sacaba la piel de encima y al niño se los arrancaba de adentro. Cuando iban a matar a alguien, lo iban matando por dedo, por parte, por mano. Al final dejaban solo el tronco, su cabeza, y eran decapitados. Es lo que la Biblia dice. A esa ciudad Dios había determinado destruirla. A esa ciudad Dios mandó a Jonás a predicarle. Una ciudad corrupta. Poder de Dios. Pero Jonás no obedeció. Poder de Dios. Jonás se fue para otro lado. Andaba en Tarsis. Aleluya. Se fue para la cárcel. Aleluya. Pero hay algo que a mí Aleluya. me llena de gozo.
Es que cuando Dios tiene un trato con usted, Dios lo va a ir a sacar de a donde usted esté. De a donde usted esté, Dios lo va a levantar y lo va a sacar. Y le va a decir, es que es aquí que te quiero, es aquí que te tengo, es aquí que quiero que sigas. Dios lo va a hacer. A mí me impacta tanto cuando ellos van en el barco. Oiga, se levanta la tempestad en el barco. Una tempestad tan fuerte que se levanta. Y empiezan todos los hombres a buscar y a tirar todas las cosas que iban en el barco. Y cada uno empieza a clamar a su Dios. Y a decir, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Pero no se daban cuenta ellos, no se acordaban ellos que adentro, abajo, en lo más profundo había alguien escondido. No vayamos a estar como Jonás nosotros. Poder de Jehová. No estemos huyendo de la presencia de Dios, de la responsabilidad, del llamado, del ministerio que Dios ha depositado. Por una palabra, por una excusa, no lo hagamos. Aleluya. Dios tiene planes y propósitos Aleluya. conmigo, con usted. Y la palabra del Señor es tan clara y dice que todos echaron suerte, sacaron a Jonás y le fueron a despertar. Levántate, dormilón. ¿No ves que estamos pereciendo? ¿No ves que nos estamos hundiendo? Ya habían botado todos ellos. Ya no tenían nada. Y la tempestad no cesaba. Dios va a hacer algo para incomodarlo, para sacarlo de donde usted esté. Porque cuando Dios llama, oiga bien, Él se asegura que usted vaya. Él se asegura que usted vaya. Él se asegura que usted termine la carrera y que usted lo haga. Y si usted no lo hace, lo va a usar momentáneamente solo para que prepare al siguiente que va a ir después de usted, como lo hizo con Elías. Elías se escondió, tuvo miedo. Ok, Elías, he terminado contigo. Ve y úngeme a Eliseo. Ungió a Eliseo y de Elías no se sabe más. Elías se fue. Terminé contigo, Elías. Si usted o yo no queremos hacerlo, Dios lo va a utilizar para que usted pase entonces el manto, para que pase al siguiente. Y usted, no sé qué va a pasar. Si no se lo lleva el Señor, no sé qué va a pasar. Tengamos cuidado. Dios va a hacer algo. Y dice que echaron suerte. Y la suerte cayó ¿en quién? En Jonás. En Jonás cayó la suerte. No cayó en nadie más. Ahora, ¿en quién va a caer la suerte? En esta noche, en esta tarde. A nosotros se nos ha sido encomendado una labor, y esa labor tenemos que cumplir. Aleluya, sí, Señor. Por nuestra culpa quizás pueden estarse muchos perdiendo. Nosotros podemos ser fuertes. Amén, amén. Dios Aleluya, sí. no va a poner carga a quien no la pueda llevar. Aleluya. No la va a poner. Lo he visto como experiencia. Dios no le va a poner carga a quien no la pueda llevar. Si usted y yo estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito conmigo y tiene un propósito con usted. Con usted Dios tiene un propósito. Aleluya, sí, Señor. Vuelve a tu posición. Vuelve a la posición como volvió Abraham. Como estaba también Daniel en la posición. Daniel decidió no contaminarse. Ni con la comida siquiera. Ni con la comida. Él se mantuvo. Mantengámonos como Daniel. Aleluya. Mantengamos la posición como Sadrach, Mesach y Abednego. Amén, sí, Señor. Y el que se va a estar manifestando era como uno. El número 4, que es Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo que nos estará respaldando. Poder de Dios. Mantengámonos firmes. Amén. Adelante. Aunque vengan momentos difíciles, iglesia. Aleluya, sí, El Señor. Señor me daba esta palabra a mí en la madrugada. Me la daba y yo me aseguro dárselas. Dios tiene grandes propósitos con ustedes. Amén. Tiene grandes propósitos. Dios está con ustedes. Aleluya, sí. Dios está con ustedes. Créanlo que Dios está con ustedes. Amén, amén. Y en poco tiempo, horas, días, van a ver la respuesta que a Dios le están pidiendo. Amén. Van a ver. Amén, sí, Señor. La semana pasada, el Señor me daba una palabra y me decía: hijo mío eres tú y yo te he amado. Eso me decía. Y yo sentí la presencia de Dios tan fuerte en mi vida. En la tarde me estaban dando una noticia que a mí me tenía preocupado.
Yo dije, Señor, gracias. A veces no somos dignos nosotros, porque a veces tendemos nosotros, oiga bien, a que nuestra fe falle. No a retroceder al mundo, no. Pero es que a veces estamos turbados con la marca, turbados y a veces afanados. Eso es lo que muchas veces pasa. Pero yo les digo en el nombre del Señor, sigamos adelante. Mantengamos nuestra posición como ellos lo hicieron. Vuelve a tu posición. Dele fuerte esas palmas al Señor. Amén. Vuelve a tu posición. Gloria a Dios. Incline su rostro en esta hermosa hora. Gracias te damos, Señor. Démosle gracias a Dios por la palabra. Gracias te damos.